Shalom, shalom, pueblo de Israel, con el gusto de saludarles. Nos permite nuestro Elohim, como cada semana nos ha permitido compartir con ustedes Perashá Shavuot. Esta ocasión nos toca la porción titulada Mishpatim. Mishpatim se traduce como leyes, entre otros derivados que le dan a esta traducción. Ahorita vamos a concentrarnos un poco más en estas leyes, en estos decretos, esto es lo cual se estableció, lo cual nos lleva a reflexionar muchas cosas y en ello vamos a entonces adentrar. Esta perashá se encuentra en Sefer Shemot, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24, versículo 18. Esta semana nos habla diversas leyes, las cuales ya la semana anterior tuvimos 10 sentencias, tuvimos estruendos, shofaró, fuego, estruendos en Ar Sinai y se entregan 10 sentencias a Am Israel. Toman las 10 sentencias, posterior a ello solamente les hablan acerca del tema de las leyes del altar, cómo había de hacer, cómo, qué características y demás, les dan lo concerniente al altar. Acerca también vimos acerca de los Bejorot y demás. Pero ya esta semana, acabando de dar las sentencias, les empieza, por decir de esta manera, como que a desglosar cómo ha de ser. Un ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esta semana encontramos que cómo ha de actuar uno, iniciando luego cuando tomares un siervo hebreo, un siervo del pueblo de Israel, va a actuar de esta manera. Vamos a poner no robarás y vamos a poner qué pasa si robas, si es de esta manera, si es de esta otra manera, si encuentran al ladrón, si está oscuro y lo mata, queda libre, si está de día, va a venir el vengador. No quiere decir que la persona la cual lo mató, alcanza pena de muerte, pero queda expuesto al vengador. Y así infinitivas tantas leyes las cuales nos trae esta semana. Inicia de esta manera la perashá de esta semana. Capítulo 21, versículo 1, expresa de esta manera: estas son las leyes que colocarás ante ellos. Dice el siguiente versículo: si adquieres un siervo hebreo, durante 6 años servirá y en el 7º saldrá libre, sin cargo. Esto es lo que nos trae de inicio. Ahora bien, vamos a ver, si es que se existiera una Torah oral, la tenemos delante. Esta semana tenemos la Torah oral, si es que existiera una Torah oral, digo en el sentido de que si fuera necesario que alguien nos explicara cómo se han de llevar los preceptos y estatutos de la Torah, esta perashá es un ejemplo claro acerca de cómo es que se lleva. Bueno, me está diciendo que no robe, pero bueno, ¿qué pasa si roba? ¿Qué pasa de esta manera? ¿Qué pasa del otro? ¿Qué pasa sin un pleito? ¿Qué pasa si atento contra mi prójimo? Nos está diciendo cómo ha de ser, cómo se ha de llevar a cabo muy exactamente qué es lo que concierne un robo, qué es lo que no concierne un robo. Nos pone un ejemplo. Supongamos que le encargas algo a tu prójimo y está en su posesión, pero se lo roban. Él tendrá que mencionar en juramento el nombre del Creador, es decir, lo más elevado que puede haber, por lo que se puede jurar, como en otra ocasión está escrito, diciendo que el Eterno juramentó por sí mismo, no habiendo otro mayor que él, juró a Abraham por sí mismo. Así, de esta manera, todo israelita habría de jurar mencionando el nombre del Creador, dado que no hay algo más elevado. Esta semana encontramos cómo es todo lo contrario. Nos lleva a mencionar el nombre del Creador cuando es necesario, no tomarlo en vano, es decir, aquella persona, vamos a poner que le encargaran las cosas y si echara mano a esas cosas y para librarla tomar el nombre del Creador en vano, eso es tomar el nombre del Creador en vano, entonces vendría sobre él la mano del Creador por haber tomado el nombre del Creador en vano. Por otra parte, era lo más usual o debería de ser lo más usual hasta hoy día,
delante del pueblo de Israel para cuestiones difíciles, circunstancias las cuales no se puede aclarar, no hay manera de traer a la luz las circunstancias. Bueno, y más hoy día tenemos la facilidad entre las cámaras y otras cosas, pero no tanto era así en aquellos días, entonces ponían el nombre del creador. Esta semana nos enseña a mencionar el nombre del creador y por otra parte nos enseña a no mencionar nombres de otros dioses, completamente algo opuesto, prohibidísimo, acerca de lo que encontramos la semana pasada del segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos. Hoy viene la Torá que nos dice: no los permitirás, a la hechicera quemarás, habrás de derribar sus altares, no harás esto, no harás aquello, no mencionarás su nombre, todo aquello lo cual no se debe hacer. Es decir, como les decía hace un momento, si existiere o fuera necesaria una Torah oral, dado que esta Torah no la tenía, ni el Jumás completo lo tenía el pueblo, solamente lo tenían los Juanín, los Levín. Si hubiese un juez en aquellos días y el rey tenía que tener una copia dada de los mismos Levín y él tenía que hacer una copia y tenía por instrucción el rey estudiar en ella todos los días de su vida. Ahora, de ahí en fuera nadie tenía una Torah en sus manos. Es decir, que toda la Torah, la cual se les transmitía oralmente o los padres enseñaban a sus hijos oralmente, es de, como dijéramos, de maestro a alumno, es decir, de padre a hijo, era oralmente, dado que ellos no tenían los escritos. Solamente entre causa y causa iban donde los Levín, iban donde el juez de aquellos días o iban delante del Cohen y resolvían los asuntos conforme a las leyes que ellos ya conocían, casi podría yo decir de memoria, porque todos los días con ello día a día trabajaban. Como decir, personas que hoy día trabajan en litigios, que todos los días manejan las leyes, las tienen muy frecuente en la mente, en sus labios está constantemente ello y ya lo saben. Claro, no está por demás que ellos iban siempre y cercioraban o preguntaban donde el Cohen Gadol o el que tuviera mayor conocimiento. De otra manera, no podría existir otra Torah, sino la única, la cual se dio en Har Sinai, la cual nos da la muestra, una muestra muy clara esta semana, esta porción que nos da específicamente si esto, si aquello o de esta manera. Nos aclara, bueno, es que ha habido una discrepancia entre ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. ¿Qué será acaso que se podía dar muerte? ¿Qué pasa cuando... la única manera cuando se podía dar muerte era cuando la persona actuaba deliberadamente a matar a una persona. Era la única manera cuando expresa: de mi altar lo quitarás, sin misericordia seré para con él. De esa manera era la única. Pero cuando una persona mataba sin intención, existían las ciudades de refugio, dado que estaba el vengador de la sangre, y ahí podía estar libre de muerte. Claro, en esa ciudad si él salía, corría el riesgo de perder la vida. Pero de otra manera todo nos lo deja muy claro. Cuando la persona, e incluso vemos que cuando un toro era corneador y le habían avisado y acorneaba a otro toro, acorneaba incluso a una persona, dice que en ese caso, porque no estaba como que directamente actuando para matar a una persona, se expresa que se podía hacer una expiación según fuera la que pusieran los Juanín, los Levín. No había otra persona. Incluso nos expresa Devarim capítulo 17. Devarim capítulo 17, en el versículo 8 al 13, nos trae algo referente a lo que les estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa? Dado que se va recorriendo los años y van cambiando muchas circunstancias y muchas veces se requiere, a veces, ¿qué hago en esta situación? Dado que no encuentro. Eso sería muy difícil, dado que en la Torah, anteriormente, como les expresé en un principio, no tenían un Jumás, no tenían un Sefer Torah todo el pueblo. Ellos iban, dado que también cada fiesta de Sukkot, cada 7 años,
se leía la Torá delante del pueblo completo, todo el rollo se leía cada 7 años, para que los hijos tuvieran un poco de conocimiento, el pueblo volviese nuevamente a escuchar y lo tenían solamente oralmente, la Torá dada en el Sinaí, la cual le dio el Eterno a Moshe. El Humás que conocemos, la Torá, la cual le dio a Moshe Rabenu. De otra manera, no había otra manera que ellos tuviesen de dónde estudiar. Ahora, cuando había una circunstancia que venían donde Levín, que venían donde los Juanín, donde el Cohen Gadol, donde el juez de aquel tiempo, y no encontraban la respuesta, dice Devarim capítulo 17. Vamos a ir para allá donde les expresaba hace un momento. Si rebasa un asunto jurídico entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, entre aflicción y aflicción, asuntos de controversia en tus ciudades, te levantarás, ascenderás al lugar que elegirá el Eterno Toloín, e irás a los Cuanín, a los levitas, a los levín, y al Shafat, al juez. No dice Shoftim, jueces, sino al juez. Es decir, no había muchos jueces. Una cuestión eran los ancianos, los cuales determinó Moshe que los escogió, que tenían ciertas características, eran los que le ayudaban a Moshe, pero había un juez. Recordemos el tiempo de los jueces. Recordemos el tiempo de Shmuel. Shmuel ejercía, por decir de esta manera, la Keuná, dado que cuando él tomó el cargo, acababan de matar al Cohen Gadol que estaba, a los hijos que estaban, no había Cohen Gadol, no existía a quien juzgase. Entonces Shmuel tomaba el ser el Cohen, el ser el profeta, el ser el Shafá, el ser el juez, y así los jueces que estuvieron en el tiempo de los jueces era uno el cual, ese juez no solamente era el que determinaba, por decir de esta manera, que a él se le ocurriese, bueno, yo doy mi opinión, no, aquel juez era un profeta, aquel juez tenía capacidad para decirles palabra del Creador. Si el asunto tal como lo vimos el caso, es decir, no estoy diciendo que no pueda haber un caso que no encuentre respuesta, dado que hace un momento les dije, todo lo encontramos muy claro en la Torá, no necesitamos una palabra ajena, dado que está prohibido añadirle o quitarle a la Torá, eso está completamente penado por la Torá, añadir o quitarle. Entonces no podríamos poner libros extras para poder determinar cómo se ha de expresar o llevar a cabo la Torá o alguna circunstancia. Pero con todo y eso, vemos el caso de las hijas de Zelofeá. Las hijas de Zelofeá dijeron, nuestro padre murió, casi diciendo, nosotras qué culpa tenemos, no habremos de tener herencia en Israel. No, no es de esa manera. Trajeron el caso donde el Eterno, como cuando aquel Mejalel Shabbat, aquel que transgredió el Shabbat, ¿qué hacemos? Déjame preguntar al Eterno cómo. Sí nos dijo que era muerte, pero no sabemos cómo va a ser. Es lapidación. Así, en circunstancias como esas, Moshe mismo, Moshe Rabenu, no tuvo la respuesta. Pero era un profeta, el cual iba donde el Creador, y le daba la respuesta en situaciones así, es decir, situaciones en las cuales no estaban escritas en la Torá. Entonces, cuando hay en el pueblo de Israel que el templo está destruido, que no hay Cohen, que no hay Leví, hay un juez, no existe un grupo de jueces, no existe un grupo de Rabanán, los cuales todos pueden opinar y nazca aquellas nuevas traducciones y demás. Según nos expresa Devarim, solamente había un juez, es decir, un profeta. Les voy a poner un ejemplo. En el tiempo de los Macabín, y le estoy hablando que había Juanín. En el tiempo de los Macabín, después de que ellos fueron y conquistaron nuevamente el lugar del templo, lo purificaron, limpiaron,
quitaron el altar, el cual había sido profanado con todo y que no es sacrificaron encima de ese altar, sino que arriba de ese altar hicieron otro altar, con todo y que fue de esa manera, derribaron el altar primero, el que estaba abajo, y lo quitaron e hicieron uno nuevo. Pero se preguntaban qué hacer con aquellas piedras. Expresa de esta manera en el libro de los Macabín, dice de esta manera. Eligieron Juanín sin defecto corporal. Es decir, que los Macabín fueron a buscar Juanín para llevar efecto esto. No transgredieron la ley, buscaron Juanín sin defecto corporal, observantes de la Torá, que purificaron el templo y arrojaron a un lugar impuro las piedras que lo contaminaban. Luego deliberaron qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y se les ocurrió una buena idea: destruirlo. Así no les serviría de oprobio por haberlo profanado los paganos. Así que lo destruyeron y colocaron las piedras en el monte del templo, en un sitio apropiado, hasta que viniese un profeta y resolviera lo que habían de hacer con ellas. Luego tomaron las piedras sin tallar, como manda la Torá, levantaron un altar nuevo, igual que el anterior. Es decir, aquí ellos, tomando esta porción de Devarim, capítulo 17, sabían perfectamente que no podía levantarse Judas Macabeo y sacar una nueva Torá o hacer una ley oral o hacer cosas semejantes. Vamos a llevarlas a un lugar apartado y hasta que venga un profeta y nos diga qué habemos de hacer. Meramente en las circunstancias que no podamos resolver conforme a la Torá, que son casos muy escasos, que son casos muy difíciles, siempre aquel el cual tiene dirección del Creador dentro de una comunidad, dentro de un pueblo, dentro de un lugar, ha de tener dirección del Creador para decir de la manera correcta cómo se ha de hacer aquello. Pero no nos habla los Shokim, nos habla el Shafá. Cuando no hubiese aquella respuesta, irás donde los Juanín, y ahora día dicen, bueno, es como no está el templo, no hay Juanín, no hay Levín. Bueno, entonces ahora los Rabanán vamos a sacar las ideas y vamos entre ellas a dialogarlas y a llegar a una respuesta. Vamos, estamos saliéndonos del contexto de la Torá. Israel, esta semana la Jactará nos trae algo muy delicado. Nos habla que habían hecho un pacto. Melech Esquiyahu agarró, trajo al pueblo y les hizo que pactaran y les dijo que dejarían ir libres a sus siervos judíos, israelitas, parte de su pueblo, y los dejaron ir libres, pero luego desistieron, y entonces viene palabra del Eterno y les dice, así como ustedes hicieron de no dejar en libertad, yo también les voy a dar libertad. ¿Cómo? Les va a dar libertad, les voy a dar libertad a la peste, al hambre, a la guerra, a la destrucción. Voy a dejar, los babilonios estaban cercándolos, yo los hice que se fueran, pero ustedes desistieron, pues yo también voy a desistir y voy a dejar que venga y se los lleve cautivos. Y les recuerda, porque yo hice un pacto con sus padres, ellos juraron que no iban a transgredir mi ley, que si tenían siervo hebreo lo dejarían ir en el 6º año, y ustedes están transgrediendo lo mismo que está pasando. Esta semana, capítulo 24 de la Perashá, versículos 7 y 8, hablaron, Kol Asher Diber Ya Naseh Benishma, todo lo que hable ya, haremos y escucharemos. Todo eso es lo que expresó el pueblo. Solamente eso, solamente lo que habla el Eterno, solamente lo que le dio Moshe, solamente es eso y el pacto. Pero cuando tú transgredes, cuando sacas leyes distintas, cuando haces cosas completamente ajenas a la Torá, transgredes. Realmente hay una discrepancia. Unos dicen que el Mashiach ha de traer la redención y se ha de construir el templo posteriormente, y otros dicen que no, que primero tiene que estar el templo para que venga el Mashiach. Realmente, Israel, en la Torah encontramos indefinidas veces, cuántas y cuántas veces, qué es lo que va a traer la redención, qué es lo que va a traer nuevamente la Geulá, el obedecer la Torah, la cual fue dada en el Sinaí, no la cual se ha distorsionado hoy día, que verdaderamente Israel pueda volver a la ley la cual se dio, en la cual se pactó, la cual se dijo Naseh Benishma, y de esa manera el Eterno traiga prontamente la redención pronto en estos días. Que tengan un excelente Shabbat Shalom.